Camila Sonata. Y el mío es Alejandro Velázquez Pérez. Somos alumnos de la Escuela de Computación e Informática Administrativa de Costa Rica, ESIAPS. Del grupo S46124. A cargo del profesor Juan Carlos Cano García. Y hoy les presentaremos el ensamble y mantenimiento preventivo de una computadora. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Lo primero que necesitaremos serán desarmadores, uno plano y uno en forma de cruz para retirar los tornillos. También ocuparemos una brocha. Es muy importante que esté limpia y seca. Un pequeño recipiente con tapadera o pastillero en el que iremos colocando los tornillos que iremos quitando, de modo que no se nos pierdan. Un trapo o de preferencia un magitel. Es muy importante que no suelte pelusa, ya que puede llegar a quedar residuos en los circuitos internos del gabinete. Alcohol isopropílico, o mejor conocido como limpiador de circuitos. También utilizaremos espuma limpiadora. Y por último, necesitaremos aire comprimido. Antes de continuar, explicaremos las precauciones básicas que debemos seguir. Principalmente, debemos desconectar cualquier cable que pase corriente a nuestro gabinete. Y enseguida debemos quitarnos los accesorios metálicos y apartarlos de nuestra mesa de trabajo. Después retiraremos la tapa de nuestro gabinete. Para esto, con un desarmador sacaremos los tornillos y los guardaremos en un recipiente. Posteriormente, colocaremos la tapa a un lado de nuestro gabinete. Es fundamental liberar la electricidad estática de nuestro cuerpo. Para esto se puede utilizar una pulsera antiestática o, en caso de no contar con ella, colocar nuestras manos sobre la tapadera del gabinete de 10 a 15 segundos como lo estás viendo. Aunque es un procedimiento muy sencillo, es muy importante, ya que nos ayuda a que no se afecte ninguna de las partes internas del gabinete. Comenzaremos con el proceso de desmontaje, y es importante realizarlo de manera organizada. Iniciaremos retirando la fuente de poder. Para esto, desatornillaremos con cuidado cada uno de los tornillos, y mientras se muestra el proceso, haré énfasis en su funcionamiento, ya que es una de las piezas principales y primordiales en nuestro equipo. La fuente de poder, también conocida como fuente de alimentación, es el componente electrónico encargado de transformar la corriente de 200 a 125 volts a una corriente de tensión de 5 a 12 volts que necesita para nuestra PC y sus componentes. Cuando haya quedado libre la fuente de poder, con cuidado desconectaremos los cables. Las sacaremos del interior del gabinete y las situaremos encima de la tapa que anteriormente ya colocamos a un lado. Continuamos retirando el disco duro, que es un disco magnético el cual almacena los datos del ordenador. Seguiremos los pasos anteriores. Primeramente, retiramos los tornillos y antes de sacar la pieza, verificamos que no tenga ningún cable conectado. En caso de ser así, es importante desconectarlo. Con precaución, sacar la pieza y colocarla al lado de la fuente de poder, sobre la mesa de trabajo. Seguimos con los cables ID y SATA. Estos cables permiten transmitir los datos de un disco a la tarjeta madre. El cable ID se puede reconocer por su color gris y su tamaño, ya que es más grande y más ancho que el cable SATA. Maneja 40 pines en su conector. Por otro lado, el cable SATA es color rojo, es mucho más pequeño y más delgado, solo utiliza 7 pines. Para retirar, solo desconectaremos los cables y colocaremos en la mesa de trabajo junto a las demás piezas. La siguiente pieza será la memoria RAM. Esta se encarga de dar la velocidad al equipo y existen varios tipos de memoria, como por ejemplo SIM, DIMM, DDR, DDR5. Para extraer la memoria RAM es importante presionar con los pulgares los seguros que están a los costados y por su cuenta saldrán fácilmente. Enseguida retiraremos la unidad CD-DVD. Es la encargada de leer un disco óptico y reproducir o visualizar su contenido.
También nos permite grabar información en unidades de CD o DVD. Para retirar, seguiremos los pasos anteriores destornillando y retirando para colocar posteriormente. Ahora seguiremos con la motherboard o placa madre, comenzando con sus componentes. Anteriormente retiramos la memoria RAM y ahora continuaremos con la pila. La pila es muy importante y es la encargada de controlar la fecha y la hora. Para retirar la pila, con ayuda de un desarmador plano, presionaremos un pequeño seguro y la pila saldrá de manera instantánea. Es muy importante de no darle muy fuerte con el desarmador, ya que el seguro puede llegar a romperse porque es de plástico. El siguiente componente es el cooler. Son dos piezas en una, ya que se encuentra formada por el ventilador y el dispersador de calor. Esto a su vez se encarga de enfriar el procesador. Para remover solo debemos quitar los tornillos y colocarlos sobre la mesa de trabajo. El último componente que retiraremos es el microprocesador. Este se encuentra debajo del disipador de calor y su función es procesar la información. Para retirarlo se debe presionar el seguro y hacerlo a un lado. Esto abrirá la pequeña compuerta y podremos sacar la pieza. La tomamos y la ponemos junto con las demás. Ahora finalmente retiraremos la placa madre. Es la tarjeta más importante del equipo y ahí están conectados los componentes mencionados anteriormente. Incluye un software llamado BIOS que le permite realizar funcionalidades básicas como pruebas a los dispositivos, videos y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. Para retirarla, se deben quitar los tornillos y sacarla del interior del gabinete, colocarla junto con las demás piezas. En esta parte del video haremos un espacio para mostrar las partes que conforman la placa madre, comenzando con los conectores de alimentación, que son los que distribuyen la electricidad que extraen mediante la fuente de poder. Después tenemos el puente norte y es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituye el corazón de la placa madre. Sirve de conexión o puente entre la placa madre y los principales componentes de la PC. De igual manera tenemos el puente sur y este se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entradas y salidas como alguna otra funcionalidad de baja velocidad y dentro de la placa madre. Después tenemos los conectores SATA, que son las ranuras donde se conectan los cables utilizados para transmitir datos de los discos duros o unidades de CD o CD, estos mencionados anteriormente. Ahora seguiremos con el PCI Express. Este tipo de ranura es la que actualmente va ganando cada vez más popularidad en las tarjetas madres, ya que tiene un procesamiento inteligente de prioridades más sofisticado. Enseguida tenemos la BIOS, que es un sistema básico de entrada-salida. Es un informático inscrito en componentes electrónicos que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración de la computadora. De igual manera tenemos los puertos PCI que se utilizan para adjuntar dispositivos periféricos a la placa madre. Del otro lado de la tarjeta madre tenemos el zócalo del procesador, o también conocido como socket, y es la base donde se encuentra el microprocesador. Es muy importante saber que los fabricantes de mainboard deben instalar un zócalo compatible con el procesador. Después tenemos las ranuras de memoria, también conocidas como socket o bancos de memoria RAM, y como su nombre lo dice, son los conectores para colocar las memorias RAM. Anteriormente ya vimos los componentes internos de la tarjeta madre. Ahora pasaremos a ver los puertos externos o también conocidos como los puertos de entradas y salidas. Comenzaremos mencionando los puertos PS2. Es una placa base y suele contener dos entradas muy parecidas, pero con diferentes colores, y en ellas se conectan el teclado y el ratón. Son conectores de tipo mini DIN de 6 patillas. Su nombre viene del uso que se le daba en los antiguos ordenadores de IBM PS2 Personal System 2. La entrada del color verde es para el mouse o ratón y la entrada de color morado o azul es para el teclado. Un puerto serie o un puerto serial es una énfasis de comunicaciones de datos digitales
frecuentemente utilizados por computadoras y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit enviada por un solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. En la parte de arriba del puerto de serie tenemos un puerto un poco más largo, denominado puerto paralelo. Este tipo de puerto sirve para la conexión de periféricos y ha sido ampliamente utilizado para conectar impresoras. Soporta la comunicación paralela, es decir, puede enviar datos simultáneamente en grupos de hasta 8. Este tipo de conector es de 25 pines, por eso es un poco más largo que los demás. Debajo del puerto paralelo y a un lado del puerto serial tenemos el conector VGA, y es un conector estándar de la tarjeta gráfica de 15 pines y que se utiliza para conectar el monitor. También tenemos el conector de audio. Tiene la función de capturar audio procedente del exterior, grabar señales de audio, reproducir sonido hacia las bocinas y capturar las señales del micrófono. Consta de un conector cilíndrico con 2 o 3 terminales que permiten transmitir datos a un dispositivo externo periférico, básicamente a bocinas y micrófonos, desde la computadora. Por ello se le determina como puerto. Hay 3 colores diferentes. El color rosa se utiliza como entrada de micrófonos a la tarjeta de sonido. El color verde se utiliza como salida para altavoces de la tarjeta. El color azul se utiliza como entrada de línea de la tarjeta de sonido. Después tenemos los puertos USB. El bus universal en serie, más conocido por la sigla USB, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables, conectores y protocolos utilizados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos. Finalmente, veremos uno de los puertos más importantes y fundamentales actualmente, el puerto Ethernet. Este puerto es exclusivamente para conectar el cable que sale de nuestro módem y que solo nos provee internet. Si bien también podemos optar por añadir a nuestra PC si es que no lo trae de fábrica, una placa con antena Wi-Fi para disponer de una conexión inalámbrica. Lo cierto es que la conexión a internet por cable ha demostrado ser más eficaz y veloz que utilizando el método anterior. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es la limpieza de cada una de las partes internas y del gabinete, donde mostraremos y explicaremos el proceso. Comenzaremos con la fuente de poder. Primeramente, tomaremos un desarmador, ya sea plano o de cruz, dependiendo del tipo de tornillo que requieras, y retiraremos los tornillos. Recuerda depositarlos en el recipiente. Después, con cuidado, retiraremos la carcasa. Enseguida limpiaremos la carcasa con una brocha. Recuerda limpiar bien cada ranura que contenga la carcasa. Colócala un momento en la mesa de trabajo. Toma la espuma limpiadora y agrega un poco en el Magitel y con tus manos frótala sobre el trapo. Esto hará que se humedezca y ahora sí podremos limpiar bien la carcasa. Cuando ya la hayas limpiado, colócala sobre la mesa de trabajo, de preferencia que sea una superficie limpia, y comenzaremos a limpiar el interior de la fuente de poder. Como primer paso, tomaremos la brocha y comenzaremos a limpiar con mucho cuidado cada circuito. Después tomamos el alcohol isopropílico y rociamos de manera esporádica la parte interna de la fuente de poder. Al ya estar limpia, tomamos la carcasa y la volvemos a colocar en su lugar y atornillamos. Ya tapada, la reservamos en un lugar limpio mientras limpiamos lo demás. Después comenzaremos a limpiar el disco duro. Con el Magitel que utilizamos anteriormente, vamos a limpiar el disco duro. Ya no le pondremos espuma, ya que ya está húmedo. Enseguida tomaremos el aire comprimido. Esto nos servirá para retirar el polvo de las ranuras donde se conectan los cables traseros. Recuerda hacerlo a una distancia media. Después, cuando ya esté limpio, lo colocamos o reservamos a un lado de la fuente de poder. Proseguiremos con el lector óptico. Se limpiará igual que el disco duro. Con el paño húmedo limpiaremos toda la superficie.
y con el aire comprimido las ranuras donde se integran o se colocan los cables traseros. La siguiente pieza que limpiaremos será el cooler. Lo primero que debemos de hacer es desarmar el cooler, o sea, separar el disipador de calor con el ventilador. En caso de que el tuyo no se pueda separar, con la brocha limpiaremos cada ranura y después nos ayudaremos a quitar todo el exceso de polvo con aire comprimido. La parte de arriba de plástico, que es el ventilador, lo limpiaremos con el paño húmedo que anteriormente ya le habíamos puesto espuma. Y ya limpio lo colocaremos con las demás piezas. Continuaremos limpiando los cables ID y SATA. Es una de las partes más fáciles de limpiar, ya que solo utilizamos un paño húmedo. Sujetamos con mucho cuidado la parte plástica o una de las orillas de nuestro cable y pasamos el trapo húmedo por toda la superficie. Cuando ya esté limpio, reservamos. Ahora limpiaremos la memoria RAM. Es muy importante sujetarla con el dedo pulgar y el dedo medio. Esto para poder limpiar bien la superficie sin dañar algún circuito. Para limpiarla, solo debemos rociar un poco de alcohol isopropílico por toda la placa. Y con un paño o magitel damos pequeños toques sobre la superficie. Es muy importante no frotar, ya que podemos llegar a dañar algo. Después de eso, con ayuda de una goma blanca, debemos pasarla suavemente por las líneas doradas. Mucho cuidado no pasarla por la superficie o la parte verde. Cuando ya esté limpia, la colocamos sobre la mesa de trabajo. Para finalizar la limpieza de las partes internas del gabinete, vamos a limpiar la tarjeta madre. Comenzaremos tomando la brocha y con mucho cuidado iremos limpiando toda la placa. Trata de no limpiar bruscamente, sino con movimientos suaves. Esto nos evitará algún percance. Cuando hayamos terminado de retirar el polvo con la brocha, tomaremos la placa de una esquina, con mucha fuerza, de modo que no se nos caiga, y rociaremos sobre ella alcohol isopropílico, también conocido como limpiador de circuitos. Después tomaremos el aire comprimido, y este nos ayudará a quitar el polvo sobre las ranuras o las entradas de los cables, o también en los espacios donde la brocha a veces no puede alcanzar. No te olvides de limpiar los puertos externos o los puertos de entrada y salida. Cuando esté limpia la colocamos sobre la mesa de trabajo. En este momento podemos comenzar a armar la placa. Comenzaremos colocando el microprocesador. Lo colocamos dentro del zócalo, cerramos la compuerta y aseguramos bien. Enseguida colocamos la pila, colocamos en su lugar y ejercemos una pequeña presión con el dedo índice. Y por último colocaremos la memoria RAM. Ahora te mostraremos cómo limpiar el teclado. Para esto puedes hacerlo de manera superficial. Esto quiere decir solo limpiar con la ayuda de una brocha toda la superficie. Pero en esta ocasión retiraremos las teclas. Esto lo haremos con ayuda de un desarmador plano. Aconsejamos tomarle foto antes de ir a tu teclado. Esto te ayudará que si te llegas a perder en el acomodo, tengas un respaldo. Y también conforme las vayas quitando, las vayas acomodando en tu mesa de trabajo. Cuando ya estén todas las teclas quitadas, con ayuda de una brocha y también aire comprimido, debes remover el exceso de polvo. Ya hecho esto, se volverán a colocar las teclas. Ahora es momento de limpiar el gabinete. Primero debemos quitar bien el polvo con ayuda de una brocha. Es muy importante limpiar dentro, fuera y laterales, como las entradas o las ranuras. No te vaya a olvidar también limpiar la tapa donde estuvimos poniendo las piezas internas. Después de eso limpiaremos con aire comprimido las pequeñas ranuras que pueden haber quedado excesos de polvo. Enseguida colocaremos espuma en el magitel y limpiaremos la parte interna y externa del gabinete. Cuando esté totalmente limpio, dejamos en la mesa de trabajo para iniciar el ensamble. Ya ha terminado el proceso de mantenimiento preventivo. Comenzaremos con el ensamble completo del gabinete. Primero la fuente de poder, la encajaremos en su respectivo lugar. Con una mano sostendremos la pieza y con la otra iremos atornillando cuidadosamente. Siendo así, puedes pedir ayuda, ya sea para ajustar o colocar los tornillos. Un consejo fundamental es que no aprietes demasiado los tornillos, solo hasta su tope. Después colocaremos el disco duro. Ten calma, ya que puede llegar a atorarse en alguna de las rejillas y puedes lastimar alguna pieza.
Cuando ya la tengas colocada, comienza a atornillar. Enseguida es el momento de colocar la unidad de CD o DVD. Y en su ensamble es muy parecido al del disco duro, ya que tiene que deslizarse por una bandeja o canal y después colocarle sus respectivos tornillos. Cuando ya hayas colocado los elementos anteriores, pasaremos a colocar la tarjeta madre, y esta debe ser colocada hasta el final, ya que ocupa gran espacio en la parte central del gabinete y puede llegar a obstruir el paso del acomodo. Solo debes colocarla en la parte central. Colocaremos los tornillos y verificaremos que queden bien colocados, ya que al voltear el gabinete puede llegar a ladearse y afectar un componente. Por último, antes de cerrar el gabinete, procederemos a hacer la conexión de los cables, el cable SATA, cable IDE y después los cables de alimentación y comunicación. Para esto haremos un pequeño paréntesis, para enseñarte cómo colocar de manera correcta los cables que salen de la fuente de poder. En primer lugar, colocaremos el conector ATX, que se puede diferenciar por ser el más grande. Después, conectaremos el conector ATX, que es más pequeño. Este es específicamente para el microprocesador. Enseguida colocaremos el conector de la disquetera. Este cable se reconoce porque tiene 4 pines y es más delgado. Este va conectado a la unidad de disquetes. Después conectaremos el conector SATA y se coloca en la unidad de disco duro. Y por último, el conector periférico. Este va conectado a la unidad de CD-DVD. Ahora conectaremos el cable IDE. La parte de color azul se colocará en la tarjeta madre y la de color gris en la unidad de CD-DVD. Finalmente, procederemos a colocar la tapa del gabinete y no debemos olvidar atornillarla. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles.